Y esta noticia se encuentra en desarrollo. Para ello entrevistamos a esta hora al analista y especialista en temas de seguridad, Martín Barrón. Martín, feliz tarde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes para todos. ¿Por qué el ministro de la Defensa colombiano sospecha del ELN en este ataque ocurrido el fin de semana en Bogotá? Bueno, las características propias del atentado es lo que llevan a las autoridades colombianas a suponer que se trata de esta guerrilla, que digamos es la única que sigue activa, que no ha entrado, digamos, en el receso final, como las FARC o algunos otros movimientos guerrilleros. Y bueno, por el propio atentado, las autoridades supondrían esto. Sin embargo, pues hay que corroborarlo, hay que confirmarlo para poder tener plena seguridad de esto. Si no es así, entonces para mí, viéndolo desde otro ángulo, tendríamos un problema, porque también es una manifestación de empezar a generar nuevamente inestabilidad en Colombia. ¿Cuáles son esas características que hacen que el gobierno colombiano piense que se trata de la guerrilla del ELN? Las características específicas del atentado. Las características específicas es el tipo de, digamos, artefacto que se usó, la forma en cómo operan a través de detonarla a través de un teléfono celular, un teléfono móvil, y dónde fue colocado y a quién iba dirigida, es decir, fundamentalmente quiénes son las víctimas. En este caso, desafortunadamente, hay una víctima mortal y el resto son víctimas que están, algunos de ellos gravemente heridos, ¿no? Y que perderán la vista por lo que se sabe, por lo que se conoce. Y fundamentalmente es también el objetivo, es decir, a quién se dirige, y en este caso fue fundamentalmente a la policía colombiana. Vista la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que eran la principal guerrilla de ese país, ¿el ELN todavía tiene columnas activas o están también diezmadas como lo estuvo las FARC? No, bueno, lo que se sabe, lo que se conoce de este movimiento de liberación nacional es precisamente que siguen activos. Puedan ser muchos o puedan ser pocos efectivos, eso no importa, sino la capacidad de organización y de agresividad que puedan presentar ante el gobierno colombiano. Y no solamente ante el gobierno colombiano, sino entre la propia sociedad, porque muchos de estos actos pues también pueden involucrar a personas civiles que no tienen absolutamente nada que ver en su lucha contra el gobierno, por históricamente hablando, por tratar de cambiar el tipo de gobierno que hay en un país. Y que hay que recordar que estas guerrillas, sobre todo en Colombia, pues datan más de hace 50 años, ¿no? Y son una serie de problemas que se han venido arrastrando históricamente en Colombia, ¿no? Que habría que solucionarlos. Si a final de cuentas ya los acuerdos de paz con las FARC están muy avanzadas, todo el proceso del referéndum y todo lo que ha sucedido, ¿no? Pues bueno, eso podría indicar un camino, un inicio de una nueva era para Colombia, pero sigue quedando un movimiento que está ahí, que hay que controlar y que, hasta donde se sabe, también el presidente Santos tiene negociaciones tratando de alguna u otra manera la actual administración presidencial de Colombia, tratar de ya zanjar toda una serie de problemas con este tipo de movimientos que datan de hace más de 50 años y dar, digamos, un paso adelante para la evolución misma de Colombia, ¿no? Pero ¿podrían estos mismos mesas de diálogo, mesas de negociación, hacer que la guerrilla se reorganice, darle una especie de tiempo para volver a movilizarse? Sí, claro, por supuesto. Esto no es algo que esté seguro, ¿no? También hay que recordar pues todos los movimientos paramilitares, la parte que hay también desafortunadamente, que es el mismo problema que tenemos en México, toda la parte del narcotráfico, ¿no? Y todo lo que involucra el tráfico de armas. Precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en todo el continente americano es el tráfico de armas, y de ello no está exento precisamente Colombia.
y esto facilita a grupos, a organizaciones, sean delictivas o sea por luchas revolucionarias, tener armamento y tener una capacidad para poder enfrentarse a las autoridades en un momento determinado. Y esto es lo problemático que tenemos en nuestros países, porque no sabemos la cantidad de armamento que se mueve de manera ilegal, porque es muy difícil poder establecer cifras de cuál es el armamento que transita por nuestros países en América Latina. En el caso colombiano, bueno, la cercanía con Brasil. Brasil es uno de los principales productores en América Latina de armamento y también vende, que sería un poco el símil, guardando las comparaciones, con México y Estados Unidos. El principal problema de México es que hay un enorme flujo de armas ilegales que ingresan por la frontera norte, y en el caso de Colombia, pues también esta cercanía con Brasil, ¿no? Con Venezuela ahora, por todo lo que ha sucedido en la última década. Entonces hay un enorme flujo de armas que esto permite tanto a organizaciones delictivas como a organizaciones políticas contrarias a los gobiernos poderse armar y poder ser una respuesta de facto, de hecho, contra las autoridades. Ahora, vista la desmovilización que hay en este momento en Colombia del ELN, precisamente por los diálogos de paz, ¿aquellos irregulares que no estén de acuerdo con las negociaciones podrían asentarse en Venezuela? Ya algunos de los ministros colombianos han dicho que hay campamentos en Venezuela del ELN, específicamente en el estado Apure. Sí, precisamente esta es la situación. Recordemos, bueno, todo lo que ha sucedido en Venezuela desde la época de Hugo Chávez y ahora con el presidente Maduro, y todo lo que ha implicado el movimiento no solamente en Venezuela, sino también podríamos hablar de otros movimientos que pudieran estar más hacia Ecuador, ¿no? El respaldo que los gobiernos pueden dar a este tipo de movimiento, acogiéndolos, solicitando derechos de asilo, reconocimiento como fuerzas beligerantes, como ya también ocurrió en México en el año 94 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto se da muy frecuentemente en países que tienen un régimen distinto a lo que existe, digamos, en la comunidad internacional, y que sería el caso de Venezuela, y que de alguna u otra manera les está dando cobijo a estos movimientos, que ellos lo ven como una lucha social, como una lucha política, y por lo tanto se les protege, se les cede parte del territorio, espacio donde generen campamentos, etcétera. Y esto puede provocar posteriormente que la reincursión de estos grupos al territorio colombiano, o bien en algún momento generar también problemas de índole política entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia, que las relaciones pues han sido tensas en los últimos años y han tenido momentos de altibajos, pero este puede ser otro punto que tense en algún momento determinado las relaciones entre ambos países. Por eso es importante, bueno, que los acuerdos de paz con todos los movimientos, no solamente con las FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional, sigan adelante, porque si no, de otra manera, propiamente pueden tomarse otro rumbo. También se pueden aprovechar que no se lleguen a acuerdos con estas organizaciones y reactivar este tipo de movimientos que a la larga, pues bueno, los únicos que salen perjudicados son los ciudadanos en términos generales, porque hay una zozobra, porque hay un temor, porque están ahí presentes. Y bueno, también habría que empezar a pensar cuál va a ser el futuro después de que se lleguen a todos los acuerdos de paz, tanto con las FARC o con esta otra organización, ¿no? Profesor, en apenas segundos, porque nos queda muy poco tiempo, ¿cree usted que en caso de aquellos guerrilleros que sí deseen incorporarse a la vida política, pueden tener éxito en esta reinserción en la vida política, bien sea en el Congreso, como se le ha promovido a las FARC? Sí, esto es muy claro, se pueden reincorporar.
Aquí el problema es que siempre va a estar presente y van a tener de alguna u otra manera el estigma de haber pertenecido a las FARC o a cualquier otro movimiento revolucionario. Hay un ejemplo que en este momento me gustaría traer a colación, es el líder de la guerrilla en El Salvador, Joaquín Villalobos, que fue líder de la guerrilla en El Salvador y ahora se convirtió en un consultor en temas de seguridad, y de hecho en México el presidente Calderón fue uno de sus principales asesores para el tema del combate al narcotráfico, solo que el gran problema fue que Villalobos con Calderón pensaban combatir el narcotráfico como se combate a la guerrilla, lo cual es un craso error, pero poderse incorporar a la vida política y social del país, por supuesto que lo pueden hacer. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Vivo Play. No, de qué, muchísimas gracias a ti, Adriana, y un saludo. Era Martín Barrón, quien es especialista en temas de seguridad directamente desde México.